Derechos de niñas, niños y adolescentes. De conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del 2014, la cual reconoce a niñas y niños y adolescentes como titulares de derechos, y en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa, señala los siguientes derechos. 1. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida, bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. 2. Derecho de prioridad. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de sus derechos, especialmente a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. 3. Derecho a la identidad. Niñas, niños y adolescentes deberán contar con nombre y los apellidos que le correspondan, así como a ser inscritos en el registro civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables. Deberán contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. 4. Derecho a vivir en familia. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y en términos de las disposiciones aplicables de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente en la que se determine la procedencia de la separación. 5.
Derecho a la igualdad sustantiva. El derecho a la igualdad sustantiva refiere en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que tendrán el derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 6. Derecho a no ser discriminado. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos en razón de su origen, nacionalidad, idioma, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud, o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos, a su madre, padre, tutor o persona que la tenga bajo su guarda y custodia o a otro miembro de su familia. 7. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Por otra parte, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demás demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas. 8. Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 9. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir las prestaciones de servicios de atención médica gratuita y de calidad. 10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también de los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales, también como de las demás leyes aplicables. Cuando exista una duda o percepción si una niña, niño o adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad. Son niños, niñas y adolescentes con discapacidad las que por razón congénita o adquirida presenten una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.
Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones que los demás niñas, niños y adolescentes. 11. Derecho a la educación. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y que fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a los niños, niñas y adolescentes. 12. Derecho al descanso y al esparcimiento. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán respetar el ejercicio de los derechos y por lo tanto no podrán impedirles absolutamente estas condiciones. 13. Derecho de libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán este derecho en el marco del Estado laico. La libertad de profesar la propia religión o creencia estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger los derechos y las libertades fundamentales de los demás. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados de forma alguna por ejercer su libertad de convicciones, éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Ellos tienen el derecho a disfrutar libremente de su lengua, de su cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyen su identidad cultural. Derecho de libertad de expresión y acceso a la información. La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente o a sus familias o comunidades. Derecho a la participación. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés conforme a su edad, desarrollo evolutivo y también a su madurez.
16. Derecho de asociación y reunión. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia representarán a niños, niñas y adolescentes para el ejercicio del derecho de asociación, cuando ello sea necesario para satisfacer las formalidades que establezcan las disposiciones aplicables. 17. Derecho a la intimidad. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. Ellos no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquellas que tengan carácter informativo a la opinión pública o de noticias que permitan identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia deberán orientar, supervisar y en su caso restringir las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes siempre que afecten el interés superior de la niñez. (18) Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Las niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso, el cual está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás disposiciones aplicables. Se deberá garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez, a la que se refiere el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se garantizará el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las demás leyes aplicables. Se deberá proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para niños, niñas y adolescentes. 19. Derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes. Niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados o no acompañados, separados nacionalmente, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana, gozarán de todos y cada uno de los derechos como si fuera un niño mexicano. Las autoridades competentes deberán observar los procedimientos de atención y protección especial para estas personitas. 20. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha, el Internet, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El Estado garantizará a niñas, niños y adolescentes
su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, conforme a los fines establecidos en el artículo 3 constitucional. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete a este canal y si tienes alguna duda, favor de dejarla en los comentarios.